mucho gusto saludarles en esta colaboración entre redcouch.mx e Inspiración Radio. Y como siempre les traigo el devocional del día de hoy. ¿Saben? Estoy muy animado ante todas las cosas que pasan, porque lejos de preocuparme el hecho de que obviamente a nadie le gusta que haya terremotos y a nadie le gusta que haya huracanes y que la gente muera, la parte que sí nos debe de alegrar es que la palabra de Dios se sigue cumpliendo. La palabra de Dios sigue teniendo un efecto único que nadie puede negar. La Biblia promete en Mateo 24 que esto va a pasar, pero aunque ya hablé de esto hace algunas semanas, creo que fue el 8 de septiembre, estamos en el tiempo en donde tenemos que entender que una promesa de Dios siempre tiene un orden. La Biblia habla de tsunamis, habla de terremotos, habla de amenazas de guerra y de guerras, habla de que las naciones se levantarán la una contra la otra, pero luego hace una pausa y dice que esto es solamente el principio de dolores. O sea, ni siquiera es el verdadero fin, sino dice, esto es así como que la puntita de lo que va a pasar. Pero, ¿sabe cuál es la parte que más me emociona? Dice la Biblia que la siguiente etapa es la etapa en donde los que amamos a Cristo y los que buscamos de Él vamos a ser perseguidos, vamos a ser encarcelados y vamos a ser, ahora sí que, juzgados a causa de nuestra fe. Yo, en mi muy personal entendimiento, yo entiendo que esto no es nuestra generación, esto es la generación que viene. Y esto me activa en mi fe. No porque me dé gusto que no voy a ser perseguido yo, sino porque entiendo la gran responsabilidad que tengo de empezar a preparar a una generación, de empezar a motivar a esa siguiente generación que viene en el estudio de la palabra, en perseverar en el Espíritu, en escuchar a Dios y estar bien firmes para que cuando venga esa adversidad sean de esas personas como Pablo que se regocijan ante la tribulación. Fíjense esto, fíjense, Jesús dijo: en el mundo sufrirán tribulación y persecución. Y Pablo decía: yo me gozo en la tribulación. ¿Y sabe por qué se gozaba? Pues porque era el cumplimiento de la palabra. O sea, no es algo que fuera en contra de él, sino era algo que Dios estaba cumpliendo y que Dios había dicho previamente. Y esa es la parte emocionante. No sé si me explico. O sea, piense esto. Dios está hablando de un favor especial para todas las personas que creen en Él. Y dice, va a haber calamidades en el mundo, pero luego dice, y la verdad es que aquí es en donde yo me siento amado por Dios, porque dice, en el mundo recibirán persecución. Y luego dice, pero yo vencí al mundo. Quiere decir, esto aplica para los que no conocen a Dios, porque los que conocemos a Dios, o los que creemos que conocemos a Dios, y los que nos jactamos de tener una relación con Él, vamos a estar bajo el cobijo de la victoria que Jesús ya tuvo sobre el mundo. Entonces tenemos que entender esto como parte del privilegio de lo que Dios está haciendo en el mundo el día de hoy. Entonces, a lo que voy con esto es, tenemos que entender las cosas que Jesús entiende. Piensa esto, Jesús decía, las mismas cosas que yo hice, ustedes harán y aún mayores. Quiere decir, donde Jesús terminó, nosotros empezamos. Ahora, yo no sé si usted y yo tengamos la capacidad espiritual, emocional y física para soportar la persecución, para soportar el ser encarcelados a causa de nuestra fe. Yo no lo sé, yo digo que no, pero ¿sabe qué? Donde yo termine en mi fe y en donde yo deje mi herencia espiritual, ahí es donde va a empezar la siguiente generación. Y esa es la parte en donde, no, esa es la parte por la que yo me preocupo ahora, en que mi fe sea tan firme, tan sólida como sea posible, para que la siguiente generación pueda verdaderamente recibir el beneficio y que sean esa generación más firme, más decidida y que tenga la capacidad de hacer milagros diariamente. Perdone. Entonces, pero son de esas cosas que tenemos que tomar en cuenta y tener una conciencia, porque yo no puedo decir que yo tengo una relación con Dios a mi manera, porque imagínense lo que le voy a heredar a la siguiente generación. Pero si yo me esmero, me esfuerzo y me preocupo por notar cómo todas las promesas de la Biblia se cumplen en mi vida,
Imagínense la increíble herencia que le vamos a dejar y el tipo de cristianos que van a ser nuestros hijos, nuestros nietos y los que siguen de nosotros. Porque después de eso, fíjense nada más, dice la Biblia, primero vienen los tsunamis, los terremotos, se levantan las guerras, las amenazas de guerra, luego viene la persecución, luego después dice, y luego se desatará el mal. O sea, dice, hasta que los cristianos hayan sido perseguidos, entonces se desata el mal. Y cuando el mal esté en todo su apogeo, dice, y entonces la palabra será predicada en todos los confines de la tierra. Esto quiere decir que antes de que venga el fin, 2/3 partes de las personas sobre la tierra tendrán que haber confesado a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Entonces, por eso es nuestra urgencia de estar en el Evangelio, por eso es nuestra urgencia de perseverar en la palabra, por eso es nuestra urgencia de que las cosas se cumplan así como están escritas, porque eso es lo único que va a acelerar la venida del Señor. Dice que lo que puede acelerar la venida del Señor es el amor de Dios hacia los que le buscan. Quiere decir, entre más nos esmeremos nosotros, más genial va a ser, porque entonces vamos a poder hacer así como dice la Biblia, ser arrebatados, subidos a una nube, ver su llegada, ver el juicio y habitar con Él por la eternidad. Eso es importante. Entonces, queridos amigos, yo les quiero animar a que consideren este tiempo y esta palabra como un beneficio de que tenemos la palabra de Dios tenemos la palabra de Dios como un parámetro para ver en dónde se están cumpliendo las cosas. Tenemos la palabra de Dios como un semáforo de saber qué sigue y de poder perseverar y decir, ok, ahora voy por lo que sigue, para saber cómo me tengo que esforzar, para saber cuál es la actitud que debo de tomar y para buscar a Dios de la manera que Él necesita que le busquemos. Porque si no, vamos a vivir dando tumbos y tener una de esas fees que pues medio sí y medio no. Una de esas, o nuestra fe va a ser circunstancial, porque mucha gente cree en Dios cuando le va bien, pero no cree en Él cuando no le va bien. Y la Biblia dice que tenemos que perseverar aun cuando no veamos. Está el profeta Habacuc que dice, y fíjense qué importante es esto, el profeta Habacuc dice, aun cuando no haya renuevos en las vides, aun cuando no haya vacas en los corrales, con todo y esto me alegraré en el Señor, porque las promesas de Dios son más potentes, las promesas de Dios son más reales que lo que nosotros pudiéramos estar viviendo en el día a día. Aun cuando la pobreza nos haya atacado, las deudas, aun cuando la enfermedad nos haya llegado, las promesas de Dios son para quienes creen en ellas, porque si no, ¿cómo las vamos a arrebatar? Entonces, en este tiempo en donde pareciera que el mundo se está acabando, no se está acabando, dice, estamos en el principio de dolores. Pero también hay una promesa especial para los que creen, en donde dice que todo esto que está pasando no les va a afectar a aquellos que aman a Dios y perseveran en su palabra. Entonces, ¿usted de cuáles quiere ser? ¿De las víctimas del montón? ¿O de las personas que viven en esa constante gracia y en ese constante cumplimiento de la palabra de Dios? Yo le quiero animar a que no deje de buscar la palabra, que no deje de leer, en serio, esfuércese para que tenga algo de qué agarrarse y de qué aferrarse, para que cuando venga la adversidad diga, yo soy de esos. Y qué padre que algún día, y qué privilegio que algún día alguien, ¿sí?, a usted y a mí nos persiguiera en el nombre de Jesús, porque entonces querría decir que nuestra fe es tan intensa que afecta a los que pecan, y entonces estaremos en el punto en donde seremos parte del ejército de Dios. Yo le quiero animar a que reflexione en esta palabra, le quiero animar a que por favor comparta esta palabra con la gente que conoce, también a que visite las redes sociales de redcouch.mx y las redes sociales de Inspiración Radio, y nos vemos en la siguiente. Y gracias por acompañarme hoy en el coche, pero espero que nos veamos pronto. Que Dios les bendiga. Hasta luego.